Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de artística. Vamos a seguir con el tema o el capítulo 2, ver, oír, hacer y sentir, ¿verdad? Que ya estudiamos la clase pasada. Veíamos el concepto de forma y veíamos el concepto de espacio, ¿verdad? También decíamos que se desarrollan en los elementos de la percepción y expresión artística. eh, los siguientes manifestaciones artísticas, ¿verdad? Veíamos que hay artes visuales, artes musicales y artes escénicas. Ya veíamos que en las artes visuales, pues lo que predomina o el lenguaje de las artes visuales es la imagen, ¿verdad? La imagen sobre todo. En las artes musicales el lenguaje sería el sonido, por ejemplo, el sonido, ¿verdad? La forma de comunicación. Y en las artes escénicas, por supuesto que es la acción, ¿verdad? La acción que determinan los personajes, los artistas, ¿verdad? En el teatro, en el baile, en la danza, etcétera. Bien, entonces veamos que el espacio, pues es el lugar que ocupan, ¿verdad? Es el lugar que ocupan y donde se desplazan los seres humanos, ¿verdad? Y nuestra condición creativa ha motivado intervenciones conscientes de este espacio natural, ¿verdad? En búsqueda de una permanencia, ¿verdad? Tales como la creación de espacios públicos, ¿verdad? Que se hacen plazas, parques, escuelas, iglesias, las viviendas, ¿verdad? Es parte de esto y el espacio que ocupan las artes se manifiesta en la creación teatral, musical y plástica, ¿verdad? Vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Entre el espacio para crear y el espacio que ocupan las artes y donde se manifiestan, ¿verdad? En la creación teatral, musical y plástica. Bien. Entonces nos quedamos también con el concepto de tiempo, ¿verdad? Que ya no lo pudimos ver en la clase pasada. Y el tiempo, pues, es la magnitud física en la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura. Y cada persona tiene su tiempo, que está en estrecha relación con la duración del movimiento. Por ejemplo, ¿verdad? En la cotidianidad, en el día a día, el tiempo se percibe al caminar, al respirar, al bailar y hablar. A través del tiempo se expresa la vida en sus diferentes manifestaciones culturales. Seguimos entonces con los elementos de expresión plástica y vemos que a continuación vamos a analizar, ¿verdad? Los principales elementos de expresión de las artes plásticas, el punto, la línea, el valor, el color y la textura. Esos son los elementos de la expresión plástica. Bien, entonces los elementos de expresión plástica, les decía, es el punto, la línea, el valor y el color. No se me vayan a confundir porque anteriormente vimos los elementos de percepción artística, que era la forma, el espacio y el tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo los elementos de expresión plástica, pero solo vamos a poder ver el punto y la línea. Y en la próxima clase vamos a seguir con el color y el valor, porque la línea también tiene su clasificación, ¿verdad? Y es un poco extenso la clasificación de la línea. Bien, el punto es el elemento plástico básico, el acento o marca que deja la punta del lápiz, ¿verdad? El crayón o el pincel sobre una superficie o soporte que puede ser madera, tela, papel, entre otros. Este elemento repetido o aglutinado sirve para sugerir una línea, el volumen de los cuerpos en un plano, texturas y las sensaciones de claridades y oscuridades de lo sólido, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, ¿verdad? Si vemos las figuras, están compuestas por puntos, pero acá vemos, ¿verdad? Que hay una forma como tridimensional, ¿verdad? Y aquí se puede ver como si es un gusanito en movimiento. Pero en realidad esa es nuestra percepción, porque es lo que el autor ha querido expresar a través de
esta imagen, ¿verdad? Creada con puntos. Bien, igual acá, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, hay claridad, hay oscuridad, ¿verdad? Hay color, hay textura y, bueno, de sólidos, de planos, texturas, ¿verdad? Etcétera. Todo lo que el autor de esta obra, o de estas imágenes, ha querido expresar con los puntos, ¿verdad? Y podemos hacer variedad e infinidad de, de creaciones, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver entonces a continuación el concepto de línea. Entonces la línea es una sucesión de puntos, ¿verdad? Como acabamos de ver, en un espacio o superficie dada. A su vez puede crearse de un solo trazo, siendo el primer elemento utilizado por un niño o una niña al efectuar sus garabatos, ¿verdad? La línea define la estructura de la forma y los planos en una composición, ¿verdad? Le aprendemos a hacer primero el punto y la línea para poder dibujar, ¿verdad? Y de ahí parte exactamente todas las creaciones artísticas que se pueden crear a través de la imagen, ¿verdad? A través de estos elementos de expresión plástica como son el punto, la línea, el valor y el color, podemos crear infinidad de movimiento en nuestras creaciones, ¿verdad? En el arte. Vamos a quedar hasta acá entonces en la clase y seguimos con este tema de la línea y la clasificación en la próxima clase. Bien, como tarea, ustedes van a copiar los conceptos, ¿verdad? Los conceptos que hemos visto de los elementos de expresión artística, que es el punto y la línea, porque el resto ya lo vimos, ¿verdad? Los elementos de percepción artística los vimos en la clase pasada y solo les expliqué un poco el tiempo que nos hacía falta, ¿verdad? El espacio ya lo había explicado y la forma también. Bien, entonces van a crear este cuadro, van a recrearlo en su libreta, ¿verdad? Así tal cual está a base de líneas, ¿verdad? Este gráfico. Vamos a hacerlo a partir de líneas, ¿ve? Ustedes tomen la forma de la línea y les va a quedar exacto como está aquí, ¿verdad? Y creen los claros y los oscuros como se ve acá. Eso es lo que me van a entregar para la tarea el día de hoy. Tengan todo buen día entonces, chicos. Cuídense mucho.